Hola amigos, sean todos cordialmente bienvenidos a mi canal. Yo soy David, un venezolano en Paraguay. Si estás llegando, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte, comentar y compartir. El GPS nos indicó de que hay un parque al cual nosotros vinimos hace poco, está cerca, y vamos a pasar nuevamente. Y bueno, señores, acá ya estamos dentro del parque y les vamos a ir mostrando. Ya como les dijimos en el video anterior, mostramos bastante y bueno, acá les vamos a mostrar solamente un poco. No, y una curiosidad que este parque es que está abierto hasta en la noche. Viene la gente en familia a hacer ejercicio, a conversar, y de verdad que se pasa un rato bien agradable. Entonces la gente que no ha visitado el parque pueden venir bien sea en la mañana, en la tarde, noche, y disfrutar de estos espacios. El internet dice que cierra a las 10 de la noche. Igual voy a preguntar en la salida y les aviso. Aunque yo creo que ya se los dije ya en el video anterior. Recordando, sí. Por ahí está, revísenlo y lo van a encontrar. Bueno amigos, y justo donde empieza el puente peatonal, acaban de encontrar lo que es el alquiler de las bicicletas. Ahorita yo acabo de alquilar una. El requisito es su cédula. Y acá en el aviso pueden ver 10.000 y 20.000 una hora. Entonces bueno, vamos a ver. Ya yo alquilé la mía. Acá voy yo en mi bicicleta. Acá vamos con el sitio. Bueno, por acá viene David ya haciendo su paseo en bicicleta, aprovechando la recreación, aprovechando esta salida que hicimos hoy, que fue imprevisto porque yo ayer, el día viernes, vine a hacer una diligencia acá en Villa Elisa, pero entré por una avenida que no fue la misma cuando vinimos la primera vez, porque enseguida como nos habíamos desviado, nos iba a llevar a Ñemby. Entonces decidimos tomar un Bolt y nos trajo directamente hasta acá, hasta este parque. Sin embargo, bueno, ¿qué hicimos? Estamos aprovechando de conocer una nueva vía, si se puede decir así. Bueno, ahí va bien suavecito. Va frenando. Y como ustedes saben que nosotros siempre vamos detrás de las oportunidades y de lo que se va presentando, les mostramos lo que pasó. Bueno, les cuento que ya compré ya para la rueda. Vamos a subirnos. Quando ouvir eu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro e elas viram na pegada do vaqueiro. Te cuento que arriba eso sonaba como que se iba a desarmar todito. Yo por seguridad no me quise subir porque yo dije, David, eso está recién puesto ahí y no vaya a ser cosa que haya algún, no sé, mecánicamente tenga algún desperfecto y tenga un accidente. Así que mejor no me subo por seguridad. Súper oxidado y sonaba como que ya se iba a destartalar ya. Pero bueno, Dios delante y siempre acompañándonos. Sí.
Pero no se lo recomiendo, señores, porque me imagino que cuando se suba más... Yo me subí solito, nadie más subió conmigo. Si se sube muchísima gente, deben sonar los tornillos. Bueno, señores, después del parque de diversiones nos vinimos acá y se ven súper y están súper buenos. Bueno, mi gente, después de comernos los asaditos, aquí estamos en la parada esperando el autobús para el centro de Asunción. Gracias a todos los villaliceños. Nos vemos. Hasta la próxima.